nuestro invitado, que tiene que ver con los seguros. El señor Eduardo Chávez de Pirola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APSEC. Bueno, ha escuchado usted, representante de esta asociación de víctimas, ¿cómo reacciona ante lo que dice el señor, sobre todo respecto del número tan elevado de muertos? Si ese número de muertos, no hay que ni imaginar cuántos accidentados y cuántos lisiados quedan, ¿no? Sí, muy buenos días. Buenos días, señor. Antes de nada, nuestra solidaridad y las condolencias a los agraviados y a las familiares de las víctimas de este trágico accidente, ¿no? No hay derecho para que tantos compatriotas mueran año a año en las pistas, ¿no? Efectivamente, la cifra que menciona el señor Carlos Villegas, de alrededor de 4.000 personas, es correcta, ¿no? Y es una cifra que lamentablemente está estacionada en los últimos años, ¿no? Ahora, hablamos siempre del tema del seguro y de cuán efectivo ha resultado el SOAT. ¿Por qué es importante que los buses de servicio tengan SOAT? ¿Y cuáles son los beneficios que trae? Y si en efecto, porque también al mismo tiempo hay quejas y se dice, no, pero el SOAT muchas veces me dicen que estoy al límite ya de la atención y no cubre necesariamente todos los gastos que supone un accidente, por ejemplo, de la magnitud del que acabamos de conocer. Sí, gracias, Mávila, por la pregunta. Esto nos permite hacer una reflexión y retrotraernos antes del 2002. Antes de 2002 no existía el seguro obligatorio de accidente de tránsito. Si una persona era víctima de un accidente de tránsito, tenía que cubrir su atención médica con sus propios recursos o esperar la buena voluntad del chofer y propietario del vehículo que causó el accidente. A partir del 2002 entra en vigencia el SOAT y luego de 22 años nosotros hemos gastado casi 4.000 millones de soles en gastos médicos e indemnizaciones, lo que ha posibilitado que las personas que sufran un accidente de tránsito cubran inmediatamente su atención médica sin investigación ni pronunciamiento de autoridad alguno, como lo exige el SOAT, y hayan posibilitado recuperarse, ¿no? Respecto a si la suma termina siendo ínfima o no, eso no es correcto. Estadísticamente, solo el 1%, y esto queremos ser enfáticos, solamente 1 de cada 100 personas no logra cubrir su rehabilitación con las 5 UITs, con los 25.750 soles, que es la cobertura de gastos médicos. Y eso cubre para, digamos, problemas leves. Ninguna operación, ninguna estadía prolongada en una clínica termina o hospital por costo. Si uno no tiene seguro, cuesta menos de 25.000 soles. Sí, efectivamente, pero estadísticamente esos casos que menciona Fernando y que lamentablemente a veces se mediatizan, solamente son el 1%. Nosotros estamos como industria conscientes de eso y nosotros le hemos presentado una propuesta al Fondo de Compensación del SOAT, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es un fondo que tiene varios recursos, entre ellos el 1.5% de las ventas de cada SOAT que hacen las compañías. Sí. Hoy hay actualmente poco menos de 60 millones de soles. Inicialmente está destinado para víctimas de accidente de tránsito cuyo vehículo se dio a la fuga y no pudo ser identificado. Nosotros le hemos dicho al Fondo de Compensación, agarremos parte de esos fondos y hay que destinarlos para cubrir la atención médica de estas personas que menciona Fernando, para que puedan recuperarse, ¿no? Hay varios otros temas también que abordar. Lamentablemente el ejemplo que estamos utilizando es un ejemplo que es una tragedia, pero es momento de hablarlo también. Vamos a ir a la pausa, son 9:31 y retomamos nuestra conversación con el representante de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APSEC. 9:31, pausa y Retomamos nuestra conversación con el señor Eduardo Chávez de Pirola, que es el gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Queremos preguntarle, una empresa de transportes como SIVA, que tiene numerosas unidades, ¿qué seguros contrae además del SOAT? ¿Qué dice la ley y cuál es la práctica de las empresas? La ley dice, Fernando, que única y exclusivamente están obligados a contratar el SOAT. Dependiendo de la capacidad económica de la empresa, qué tan formal es, del civismo, si cabe el término que tengan, pueden contratar voluntariamente otro tipo de pólizas. ¿Cuáles son las pólizas que existen, por ejemplo? Algunas compañías de transporte contratan 2 alternativas, básicamente. Responsabilidad civil frente a terceros, para cubrir lesiones personales y daños materiales de cualquier tercero de otro vehículo, o los ocupantes de ese vehículo, o adicionalmente contratan una póliza de todo riesgo. Una póliza de todo riesgo tiene 3 coberturas básicamente. Daño propio, la lata del vehículo. Sí. Accidentes personales para ocupantes, tienen gastos médicos, incapacidad, invalidez,
que terminan siendo una segunda capa si se agota el SOAT. Y adicionalmente la tercera cobertura, la responsabilidad civil que mencionaba hace un minuto, que también se puede contratar sola, ¿no? Claro. Ahora, dentro de los beneficios, ustedes han publicado un comunicado a la opinión pública sobre este accidente en particular y los beneficios o lo que cubre el SOAT, para ser más precisos. El bus interprovincial de esta empresa de transportes de placa F5D959 contaba con el seguro obligatorio de SOAT vigente a la fecha, emitido por RIMAC. Los familiares directos del fallecido en este accidente, les recordamos que los gastos de sepelio están cubiertos hasta por una UIT, ¿no? Y que la ley les otorga además una indemnización equivalente a 4 UIT, 20.600 soles según el orden de precedencia establecido en la ley del SOAT. ¿Cuál es el procedimiento para los familiares directos para que se acceda tanto a, digamos, esos gastos para sepelio como la indemnización? Sí, el procedimiento es muy sencillo, Mávila. Respecto a los gastos de sepelio, normalmente lo que hace la compañía de seguros, en este caso nuestra sociedad RIMAC, es garantizar ante la funeraria los gastos. Si por alguna circunstancia los familiares asumieron ese gasto, presentan los comprobantes a la compañía de seguros y en el plazo máximo de 10 días calendario se reembolsa esa suma de dinero. Igual sucede con la cobertura de muerte accidental. Se presentan los familiares a su solicitud, completan los documentos, que es básicamente la partida de nacimiento, la partida de matrimonio, los DNIs, y en el plazo de días calendario la compañía de seguros paga los 20.600 soles. Y los paga de acuerdo al orden de precedencia. En primer orden está la esposa o cónyuge, la esposa o conviviente. En segundo orden están los hijos menores de edad. En tercer orden están los hijos mayores de edad. En cuarto orden están los padres. Hay un orden de precedencia que es excluyente. Es bien importante, claro, ir informando. Yo sé que el tiempo nos está ganando, pero, por ejemplo, también el SOAT cubre una indemnización diaria de 34.16 soles por cada día de incapacidad temporal, porque una persona que puede resultar herida de pronto no va a poder trabajar, ¿no? Sí, efectivamente, esa cobertura, que es hasta una UIT, 5.150 soles, está destinada para cubrir la suma de dinero que esta persona deja de percibir como consecuencia del accidente. Correcto, y son poco más de 34 soles diarios o 1.025 soles en forma mensual, que es la remuneración mínima vital, ¿no? Repito, hasta 5.150 soles, que es la suma asegurada. Muy bien. Usted ha trabajado en el terreno, en el mundo de los seguros, ha viajado a muchos lugares del Perú donde hay accidentes. ¿Cuál es el conflicto legal que se plantea cuando hay un juicio sobre el pago y sobre responsabilidades? ¿Quién está enfrentado a quién en general? Sí. Bueno, lo primero es que el que yo cobre como familiar o como agraviado las coberturas del SOAT que acabamos de mencionar no me impide yo después iniciar un proceso judicial por daños y perjuicios en el Poder Judicial. Al interior de ese proceso judicial yo voy a poder demandar, porque hay responsabilidad solidaria, al chofer, al propietario y al concesionario de la ruta. Lamentablemente, muchas veces esos procesos judiciales duran muchos años y cuando finalmente el agraviado logra una sentencia favorable, cuando no es una empresa formal, terminan siendo cascarones y no tiene cómo ejecutar esa sentencia. De ahí que en algún momento nosotros hemos propuesto como industria que adicionalmente al SOAT se contrate una póliza de vehículos a todo riesgo, que va a posibilitar que cuando esta persona, después de unos años, con nuestro poder judicial lento, elefantiásico y todo, venga con su sentencia, tocar la puerta a la compañía de seguros y la compañía de seguros en ese momento pague la indemnización, más los intereses, más los gastos judiciales. Pero no existe todavía eso. No existe como obligación, ¿no? Como obligación. Pero sí es facultativo, por lo que mencionábamos. Es facultativo, algunas empresas líderes la contratan y efectivamente la persona que después de varios años logre una sentencia va a poder ejecutar. Y nadie está libre de una situación de esta naturaleza. No. Por lo tanto, digamos, lo más conveniente es que en la medida de lo posible se pueda tener todo asegurado. Sí, efectivamente, ¿no? Y que los usuarios sepamos también distinguir entre una compañía seria que cumple con todo ese aseguramiento y las garantías del caso para sus usuarios de aquellos que son informales. Correcto. Y que no necesariamente están dentro del marco de la ley. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando, tenías que agregar algo. Quería preguntarle, los casos de éxito de los países vecinos que han logrado bajar el número de accidentes, ¿a qué se atribuye? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien nosotros y sí nuestros países vecinos?
Muy buena pregunta, Fernando. Quisiera referirme a una iniciativa que actualmente tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ha sido pedida a gritos por diferentes personas, que es la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Hace poco más de un mes, el Ministerio de Transportes organizó una conferencia donde presentó esta iniciativa, y esta iniciativa ha marcado un antes y un después en países de nuestra región como Colombia, Argentina, y en otros países como Francia, España. Hubo gente de esos países que contaron su experiencia, y la curva de accidentes de tránsito y de víctimas de accidentes de tránsito había bajado exponencialmente. Entonces, hay que, como se dice, hay que copiar lo que funciona bien, ¿no? ¿Por qué una agencia de ese tipo podría dar resultados que la Sutran manifiestamente no viene dando? Porque es una agencia empoderada, independiente del Ministerio, independiente de la Sutran, etcétera, cuyos normas que dicta son rectores para todo el territorio nacional, interactúa con los gobiernos regionales y locales, que hoy por hoy también tienen facultades de tránsito en su región o en su departamento. Entonces, una agencia líder que tiene políticas transversales a lo largo de todo el territorio de la República, ¿no? Muy bien, señor Chávez de Pérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Muchas gracias por su presencia acá y por esta nota de optimismo final, ¿no? Se puede tomar inspiración en países que han reducido sensiblemente el número de muertos y accidentados en las pistas a través de instituciones como la que usted propone, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Tránsito. Y lo otro, no olvidarnos de asuntos tan elementales como el cinturón de seguridad. Cuando esto se lanzó, hubo una campaña, pero de pronto ya se da por sentado que la gente aprendió a utilizarlo. Pero hay nuevas generaciones, entonces hay que mantener una campaña permanente. La señalización, el estado de las pistas, el trato de los choferes, todos son factores de riesgo, todos son factores además de garantías. Propuesta de Osvaldo Sandoval, nos están diciendo el tema de la campaña del cinturón de seguridad. Hay que retomar ese tipo de campañas para educar a la gente y que se cuide de sí mismo. Sí, es correcto. Nosotros en todo este tipo de espacios donde tenemos la posibilidad de alcanzar información utilitaria para las personas, hacemos ese tipo de recomendaciones, ¿no? Muchas gracias de nuevo por estar acá. 9:45.